Hola, hoy en Reflexiones vamos a estar mirando en el pasaje de Lucas 24, que tiene un título En el camino a Emaús, haciendo una comparación con nuestro diario vivir, que vamos de camino, vamos paso a paso, y en medio de este caminar diario que vamos llevando, muchas veces vamos emocionados, muchas veces vamos con grande fe, otras veces nos desmotivamos. Quizás pensamos, alcanzaremos las promesas que un día creímos y hemos recibido. Alcanzaremos el deseo de nuestro corazón. Alcanzaremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí en ese caminar analizamos y pensamos muchas cosas. Pero a través de esta reflexión vamos a hacer el contraste de nuestra propia vida con lo que el pasaje nos describe. Y es por eso que vamos a estar mirando lo que dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Hay algo descriptivo. Los discípulos se encontraban tristes. Aquí en este pasaje ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario y Jesús ya había resucitado y iba caminando con ellos, pero aún no se les había manifestado como tal. Y dice, ellos refieren: ¿acaso tú eres el único forastero que no conoces todo lo que ha pasado en Jerusalén? Y en el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían la esperanza y la confianza en Cristo Jesús. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y dice en el versículo 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos decían: nosotros teníamos la esperanza y la convicción de que él era quien nos iba a dar la salvación. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza era él, y ya hace 3 días que murió. Y ahora las mujeres han ido al sepulcro, pero no le han encontrado. Nuestra esperanza quizás la vimos que la colocaron en el sepulcro, pero ahora se nos desvaneció la esperanza que nosotros teníamos. Por eso nos encontramos tristes, podríamos decir. Y dice en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo todo el caminar con sus discípulos y pudo escuchar todo lo que ellos tenían en su corazón. Pudo escuchar la tristeza de sus vidas, quizás la desesperanza y desilusión, quizás una pequeña decepción de lo que ellos habían creído. Y dice en el versículo 26, él les hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Haciéndole un enfrentamiento y muchas cosas que Jesús le fue enseñando esos años que estuvo con sus discípulos. Ahora les recuerda: ¿acaso él no les dijo que era necesario que sucedieran todas estas cosas y que él se fuese a su gloria? Pero allí también lo que leímos dice que ellos llegando a la aldea, él hizo como si fuese un poco más hacia adelante. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En este pasaje miramos que los discípulos se prepararon con Jesús. Jesús les enseñó todo lo que iba a acontecer. Y ellos, en su dimensión o en su mente finita, no alcanzaban lo que Jesús les estaba dando a conocer. Era algo grande. Y ya cuando lo están viviendo en carne propia, dice que todas sus esperanzas murieron. Y aún ahora, cuando las mujeres fueron al sepulcro y no le hallaron,
más tristes se pusieron porque sintieron que habían quedado solos. En ese caminar se sentían solos, en ese caminar se sentían desesperanzados. Pero mira lo que dice aquí, que cuando ellos empezaron su caminar en esa desilusión, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y es una parte muy fundamental que quiero que miremos. En nuestro caminar diario, en nuestro proceso de vida, el Señor ha hablado a nuestras vidas, el Señor nos ha dado a conocer muchas cosas, quizás muchas promesas, quizás muchas bendiciones, quizás momentos en los que Él también nos ha dicho es necesario que tú padezcas, pero recuerda que yo siempre estaré contigo. Y a veces cuando estamos en esas crisis, en medio de esas pruebas, se nos puede olvidar que el Señor está con nosotros. Se nos puede olvidar la palabra del Señor y empezamos a divagar allí con tristeza y empezamos a divagar allí con desesperanza, diciendo Él nos ha abandonado, diciendo toda mi esperanza y confianza estaba en Él y ahora me siento defraudado. Pero así como Jesús pudo estar con los discípulos caminando y escuchándole, yo quiero decirte que así el Señor sigue contigo. Sigue la presencia de Dios a tu lado, aún en medio de ese momento de debilidad. Y así como los discípulos quizás no lo veían, de pronto es tanto el caos que tú tengas que enfrentar en este tiempo y quizás no percibas la presencia del Señor. Pero quiero reafirmarte en esta hora que Él está allí, que Él sigue allí contigo, porque fiel es el que lo prometió, el que te dijo que nunca te dejaría, que nunca te va a desamparar, ese es Dios. Y que aunque muchas personas se puedan alejar, Él sigue allí contigo. Así que es necesario seguir creyendo. Y mira que dice él, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera? Y en este tiempo la pregunta para la situación que tú estás viviendo, ¿acaso no es necesario que nosotros también pasemos por aflicciones, por tristezas, pero sabiendo que el Señor siempre permanecerá con nosotros? Y mira que también dice que ya ellos llegaron a la aldea y Jesús hizo como que seguía el camino, pero ellos le obligaron a quedarse allí. En cualquier lugar que nosotros lleguemos, allí va a estar la presencia del Señor. Allí va a estar su presencia y va a escuchar lo que hay en nuestro corazón. Así que en medio de eso, siempre permanece con un corazón abierto y con un corazón sincero para que entregues cualquier inquietud, para que entregues cualquier peso ante la presencia del Señor. Y mira lo que dice el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando ellos no tenían ninguna esperanza, cuando quizás en ellos no había ninguna motivación para seguir avanzando, seguir creyendo, Jesús se acercó a ellos, Jesús caminó con ellos, Jesús les alimentó, les fortaleció. En medio de cualquier circunstancia que vivas en este tiempo, el Señor va a estar allí contigo, caminará contigo, te escuchará, pero también te fortalecerá, te alentará, te dará el pan espiritual, te dará el refrigerio a través de su Espíritu Santo. Y dice aquí que cuando ya Él se desapareció de su vista, ellos se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La presencia del Señor siempre arderá en tu corazón. En la medida en que tú seas sensible a su voz, en la medida en que tú le digas y le reconozcas, Padre, aun cuando en esta situación difícil, Señor amado, quizás no te alcance a percibir, quizás piense que estoy solo, Señor, muéstrate a mi vida. Señor, déjame ver tus brazos de poder, de amor, de protección sobre mí. Y allí fluirá la presencia del Espíritu Santo sobre ti, mi amado. Allí fluirá la presencia del Señor para llenarte.
Allí tus ojos serán abiertos, así como dice la palabra, que fueron abiertos los ojos de estos discípulos. Porque las circunstancias quieren cegarte, las circunstancias quieren ahogarte, pero hay alguien que permanecerá siempre contigo para seguir alentándote, para seguir diciéndote: confía en mí porque yo te ayudo. Confía en mí porque yo nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. Y dice la palabra que en esa misma hora, luego de caminar y quizás estar cansado y de poder decir que ya era muy tarde, en esa misma hora los discípulos tomaron el aliento. En esa misma hora los discípulos tomaron nuevas fuerzas. Y dice que se levantaron y volvieron a Jerusalén. Y empezaron a decir: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y dice que todos contaban todos los acontecimientos que le habían pasado en el camino. Un encuentro con el Señor, un encontrar con Cristo Jesús, una vez más revive nuestras esperanzas, una vez más alienta todo nuestro ser, una vez más nos reconforta. Así que no te dejes que la presencia del Señor quizás sea opacada en tu vida, aun cuando estés viviendo cosas difíciles, tristes o agobiantes. No permitas que esa presencia y ese gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar a tu vida sea quitado por cualquier circunstancia. Antes bien, que tu corazón sea avivado, que tu corazón, así como dice la palabra, arda por el fuego del Espíritu Santo sobre ti. Que en los caminares de la vida tú puedas cada día reconocer que Él va contigo. Y que aun cuando quizás las circunstancias quieran velar tus ojos para mirar las cosas de una manera física, tú puedas colocar tu mirada cada día más en el Señor para trascender a la plataforma espiritual. En esa plataforma espiritual que el Señor dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Así que a través de esto yo motivo tu vida para que tú sigas creyendo, para que tú sigas confiando, que si quizás en este tiempo estás en un momento de aflicción, quizás vas en un caminar de tristeza y donde sientas que no hay respuesta, tú recuerdes que Cristo Jesús va de tu lado, tú recuerdes que sus promesas son reales y verdaderas y que tú recuerdes que siempre permanecerá contigo hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga.